Para grabar. Seguiremos con otra clase, pero con esta etapa, digamos, porque bueno, tengamos en cuenta que el materialismo dialéctico histórico, que es el basamiento teórico del ecro-pichoniano, tenemos que tratar, y es un método tenemos que tratar de tenerlo nosotros como método de pensamiento. Es decir, tanto el psicólogo como la psicóloga social debe tener como método de pensamiento este materialismo dialéctico histórico. Que ya vamos a ver la cuestión de las contradicciones, ahí bueno, todavía faltan unas cuantas clases que, bueno, por eso ahora somos 3 las que estamos abordando este tema. Y hay ideas también que son fundantes, esto de la crítica, del sentido crítico y del análisis crítico de la realidad y de la autocrítica, es decir, de criticarnos nosotras. También hay otra cuestión muy importante que es el tratamiento que se le da al error. Y otra cuestión es la idea de proceso y la relación entre la teoría y la práctica, que es lo que va ahora a abordar Ariana. Y bueno, capaz que yo meta alguna cuchara también. Bueno, vos no metiste ninguna. No, me quedé calladita acá. Se quedó calladita, Ariana, súper calladita, así que bueno, pero yo no garantizo nada. No, por favor. Bueno, vamos a estar ahí medio, bueno, para que pueda entrar de costado. Bueno, esperen que ahí me saco. Bueno, después de esta condensación de millones de años de humanidad, por ahí alguna acotación que me interesaba por cómo Cristina había hablado de la clase pasada de que el materialismo dialéctico tiene como núcleo principal esta idea del automovimiento y de que el movimiento surge en las contradicciones internas. Fíjense cómo Cristina, como la negra acá, fue mostrando cómo en la historia también se da de esa forma. O sea, en cada uno de los diferentes modelos de producción que ella fue relatando, digamos, en esta sociedad esclavista, en esta sociedad feudal, en el capitalismo, en todas, el salto que se hace a la siguiente tiene que ver por contradicciones internas de esa misma sociedad que se estaban viviendo, ¿no? Bueno, esto como para vista me tira mucho. Bueno, ahora sí, siguiendo ya más con el tema del conocimiento, también hay una concepción de cómo es la forma de acceder a ese conocimiento. Y está, por supuesto, íntimamente ligada al tema de la producción, está íntimamente ligada a las clases sociales, entiende al hombre que conoce como un ser social, como un ser que está ubicado en un contexto determinado, en una historia determinada, y va también entendiendo que el conocimiento es un proceso. Entonces, dentro de ese conocimiento del proceso, dentro de ese proceso de conocimiento, hay distintas etapas y hay como distintas formas que se van dando de forma, si quieren, espiralada o de forma no siempre tan lineal como por ahí se podría entender, como generalmente entendemos que el conocimiento se da desde una concepción más idealista, por ahí, en donde se entiende que, bueno, yo voy a la escuela, me enseñan, aprendo, rindo el examen, ya sé, y listo. Y por eso acá me parece interesante rescatar esto que decía la negra del tema del fracaso, porque estamos bastante acostumbrados a entender el fracaso como algo que hay que evitar, algo de lo que uno se tiene que correr, algo que está mal, por así decirlo, para darle una valoración. Y en realidad, el materialismo dialéctico entiende el fracaso como la posibilidad de desarrollo, o sea, como la posibilidad de ir creciendo en un conocimiento. Vamos a detenernos un poco más en esto. Hay una idea yo lo voy a explicar medio como si fuera por etapas, pero entiendan que ninguna etapa es lineal o va pasando de una a la otra. Se entiende que primero hay como una etapa más sensitiva dentro de lo que es el conocimiento. O sea, yo tengo primero como una apreciación que tiene que ver más con lo sensorial, más con el cuerpo. Fíjense cómo también acá está la cuestión material muy fuerte, porque la sensación se tiene a partir de un cuerpo.
¿sí? Entonces, de algo que es materia que está concreta. Entonces, tengo una aproximación a la cosa que vaya a aprender o a cualquier proceso al que me vaya a aproximar desde una cuestión sensorial. Voy viendo, voy como percibiendo, como teniendo sensaciones, teniendo un registro de eso que va pasando. Hay como si quieren, una cuestión más superficial, y a medida que me voy aproximando a esa cuestión, o que voy teniendo cada vez más sensaciones, voy pudiendo hacer una acumulación de eso, ahí es donde puedo ya empezar a tener como una conceptualización. Pero en esta etapa lo que tengo en realidad es una... hay una idea de sensación, de cosas que todavía no se comprenden todo. Bien. ¿Me dejás dar un ejemplo? Por ejemplo, ustedes, cuando arrancaron primer año, que para mejor fue caótico también, porque fue de esta manera, pero por ahí también puede ser cuando, cuando entran a un lugar o a una casa, y bueno, tienen una visión sensorial de lo que hay dentro de la casa, hasta que después se quedan un rato más y ya ven más detalles, ven los cuadros, ven las relaciones, ven... pero lo sensorial es eso, que sentimos, y lo sensorial es lo que despierta nuestra atención y nuestra necesidad de seguir estudiando o viendo ese objeto que sería de estudio, ¿no? Eso nada más quería... Bueno, hay como esta idea de esto que decía la negra. Al principio no puedo todavía decir nada demasiado, o tengo como una idea de aspectos aislados. No hay conexiones internas de las cosas, sino que son las conexiones externas. Ahora, se va dando una acumulación de esas sensaciones, y voy aparte también teniendo como un proceso, y en algún punto esa acumulación va a tener un salto. Es lo que llamamos el salto cualitativo, o sea, esa cantidad de sensaciones va a tener un cambio, que ya ese cambio va a tener un cambio la cosa misma, ya no va a ser esta sensación, sino que ya va a tener otra calidad, que eso sería lo que significa el salto cualitativo. Y de repente entonces ya puedo empezar a entrar en lo que se llama la etapa de conceptualización, en donde ya empiezo a poder decir, bueno, ya hay una reflexión, ya hay un pensamiento lógico, ya puedo empezar a entender conexiones más internas de la cosa en sí, puedo sacar conclusiones, empiezo como a tener una comprensión más compleja de esta cuestión. Y esto es importante porque el conocimiento va a ir siempre desde de lo inferior a lo superior, de lo superficial a lo profundo, de lo simple a lo complejo. Pero este movimiento que se va dando por saltos, y se va dando de forma con idas y vueltas, con idas y venidas. Y ahí de vuelta remarcar esta cuestión del fracaso, entendiéndolo como, bueno, si por ahí en un momento pensé que estaba todo bárbaro y de repente frené y no entendí nada, bueno, quizás estoy al borde de dar un salto de calidad y entender del todo. Hay como una confusión en un momento en donde uno está como estructurando este conocimiento que parece todo disgregado. De repente en un momento dices, mira, entendí todo. O sea, ya está, acá viene. Hay como una idea ahí ya de empezar a entender cuáles son las contradicciones que forman esa cuestión. Ya empezamos a ver más la esencia de la cosa. En general, cuando hablamos, el materialismo dialéctico entiende el conocimiento como, como ya decía al principio, como el conocimiento de los procesos de producción, de los procesos sociales. Vamos viendo, en eso nos centramos, en una realidad material, digamos, estamos viendo algo concreto, algo que existe, aunque no lo terminemos todavía de comprender, aunque no lo veamos. Y ahí es importante porque este punto en donde decimos, bueno, puedo llegar a comprender algo porque lo conozco, y lo conozco porque lo percibí, porque lo vi. No puedo comprender algo de lo que no soy parte. Entonces, hay una idea de que el conocimiento me incluye como sujeto. ¿Se va entendiendo más o menos? No sé si les veo cara de perdidos, hasta ahora tienen alguna duda, algo que no se vaya como entendiendo, sigo por donde voy.
No, sí, yo voy entendiendo. Igual voy escribiendo y demás. Si tengo dudas, les pregunto. Yo puedo hacer un mini resumen a ver si está bien. Como que uno siente en el cuerpo lo que está pasando. Después, las vivencias que va surgiendo, para poder internalizarlo, digamos, le pone una palabra. Es como cuando pasan determinadas, o sea, cuando pasan las cosas, a uno le pasan las cosas y las siente, después las piensa y después lo hace, ¿no? Así sería más o menos. Así sería. Sí, ahora ahí yo te diría, es decir, que cuando, si hay algo que nos diferencia, digamos, materialmente del reino animal, digamos, a las humanas y los humanos, es esta cuestión de que antes de abordar una tarea, así sea la tarea más simple, como de, no sé, este, de limpiar un piso, nosotros programamos en nuestro cerebro previamente a la acción qué es lo que vamos a hacer, cosa que no ocurre con el resto. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que quiero, porque tiré esto del error y el tratamiento que se le da al error, que puede ser que ese error nos conduzca, no me gusta mucho la palabra fracaso, pero sí derrotas. Por ahí somos derrotados porque nos equivocamos. Ahora, ¿cómo sería, es decir, si fuera siempre que nunca nos equivocamos o no queremos ver los errores? Lo que dice el materialismo dialéctico histórico, que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, porque cuando acertamos, festejamos, brindamos, estamos contentos y no analizamos nada. En cambio, cuando cometemos un error y nos ponemos y tomamos, hacemos nuestra autocrítica y nuestra crítica, cuáles fueron las condiciones externas y qué condiciones internas se produjeron para que sucediera ese error, es cuando aprendemos mucho más que de los éxitos. Por eso, y por ahí también en las luchas de las ideas, por ahí discutimos ideas y nos cerramos porque queremos que las ideas nuestras sean Son las que tienen razón. dominantes, y resulta que si esa idea, si nosotras, no es que se pierde o se gana una discusión, sino que ganamos una idea superior a la que teníamos. No es que perdemos, ganamos una idea superior a la que teníamos. ¿Por qué? Porque él o ella me convenció, o la realidad misma me convenció de que estaba equivocada, y qué suerte, gané una idea superior a la que tenía. No es que me equivoqué y perdí. Claro. También hay esta idea que la negra un poco traía a colación, de esta idea de que la realidad, de que en realidad las ideas y el conocimiento se comprueban en una realidad concreta. Es un conocimiento que no puede ser comprobado en realidad no se considera conocimiento. Si yo tenía una idea que puede haber sido muy linda, después la voy, la discuto y efectivamente no funciona como yo la pensaba, eso me requiere que yo tenga un análisis crítico con esa idea o con ese conocimiento que creía tener. De ahí también la idea del error como posibilidad de crecimiento, lo que decía la negra, es, bueno, yo por ahí voy con una idea, el otro me desbarata con su argumento, muchas veces la realidad me desbarata con su me desbarata la idea, la propia realidad. Entonces, hay una idea en el materialismo dialéctico de que el conocimiento tiene que ser comprobable en el campo. Entonces, tenemos que volver a esta idea de lo material. No sé si... Sí, que sería la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, que no, ¿de dónde surge la teoría si no es de la práctica concreta? Esta práctica puede ser, porque nosotras no podemos realizar todas las prácticas, digamos, sino que conocemos mucho más por prácticas indirectas. Por eso el materialismo dialéctico, y desde la psicología social queremos esta adaptación activa a la realidad, digamos,
que sería con la cuestión de la crítica y la autocrítica, hace que nosotras abordemos la práctica y después elaboremos la teoría y volvamos otra vez a la práctica. Es decir, existe una relación que es dialéctica entre la teoría y la práctica, ¿no? Esta espiral dialéctica del conocimiento también va como yendo de... El conocimiento surge de la práctica, pero a la vez la práctica se enriquece del conocimiento y vuelve al conocimiento. O sea, esto que podría parecer como si viene de la práctica o sale de la práctica, no, es una relación dialéctica entre conocimiento entre práctica y teoría, que es lo que llamamos la praxis. Sí, después esa práctica puede ser directa o puede ser indirecta también, porque si no, no conoceríamos, es decir, por qué, bueno, ya les van a dar el material de Engels, pero el origen de la familia, la sociedad y el Estado está hecho en base a un trabajo de investigación que hizo Morgan durante 40 años con comunidades indígenas norteamericanas. Es decir, que es confiable porque es científico, porque está basado científicamente. Es decir, por eso muchas veces esa práctica indirecta fue práctica directa de otros que nos merecen confianza. Entonces, eso sabemos más por la práctica indirecta que por nuestra práctica personal directa, digamos, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? A mí con lo que estamos hablando del salto cuantitativo, cualitativo y de las sociedades, cómo van tomando y sacando lo mejor para cada una, se me viene a la cabeza lo que está pasando hoy en Chile con respecto al sábado y domingo, donde eligen constituyentes para poder elaborar una nueva constitución. O sea, de repente para mí es como que la sociedad chilena ha venido así como transitando diferentes experiencias en donde han empezado a sacar y tomar nuevos conceptos como sociedad, y hoy tienen o sea, como el gran privilegio para ellos como sociedad chilena de elegir representantes que puedan volver a elaborar o modificar una constitución de acuerdo a sus nuevos pensamientos sociales, por así decirlo, ¿no? O sea, para mí es como hoy Chile es como esa representación, ¿no? Como lo que decían de esto del salto cuantitativo a lo cualitativo y de ir tomando cada vez de una experiencia social algo nuevo para ir trascendiendo a algo mejor. Se lo lleva a los nodos feudales y demás, evolución. Claro, con esto también está bueno aclarar, por ahí lo llevamos al tema del cuerpo, pero también pasa en el conocimiento cuando estás hablando así de procesos, también hay una etapa que se podría denominar como sensorial, cuando de repente las cosas pasan y no terminan y parecen aspectos aislados, y vos empezás a ver un proceso y decís, está pasando esto, está pasando por allá. Pensémoslo en América Latina, vos decís, está Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, de repente parecen cosas aisladas que no tienen relación, uno no puede terminar de ver conexiones internas, no puede terminar de ver como qué está pasando, lo ves aislado. Y esa es la acumulación de cantidades, que digo, procesos que parecen que no tienen conexión. Y de repente, en un momento hay ese salto de calidad y empezás a entender. En Chile un poco esto que traías se puede ver bastante bien, o sea, primero parecía que era, porque aparte siempre parece como, bueno, fue el boleto, ¿viste? Y en Colombia y fue la ley la reforma tributaria.
De repente, esa sería la etapa sensitiva, ¿no? Donde vos decís, no podés ver y ves como aspectos aislados, ves como no hay conexión, como que hay ves la superficie. Y de repente empezás, a medida que el proceso se va evolucionando y va teniendo como más matices, y va creciendo también en sí mismo. De vuelta entiendan que todo esto está también en conjunto con qué estábamos hablando, las contradicciones internas, los procesos, las cosas, según el materialismo dialéctico, avanzan por contradicciones internas, por movimientos internos. En sí mismo tienen la condición la condición de posibilidad de ser en lo que se van a transformar, digamos, ya está internamente eso. ¿Sí? Así como Cristina les traía la clase pasada la célula, bueno, eso mismo pasa con un proceso social, o sea, también en Chile están las condiciones dadas para que esto vaya a lo que sea que vaya a ser, o para que se diera esta idea de un cambio de constitución, y de repente se empezara a dar, cuando, si lo hablábamos hace 2 años, no era posible. O sea, no, olvídate, no va a pasar. Entonces, esa también fíjense cómo el conocimiento también ahí va evolucionando. O sea, hay una etapa que es la sensorial, donde vos decís, después hay una etapa que es esa etapa en donde ya la cosa empieza a tener más forma, podemos empezar a conceptualizar, hay una idea de reflexión, ya podemos ver conexiones internas, hay una esencia, podemos conceptualizar eso, y después ya está la etapa más importante, que es la etapa de la transformación. Claro. El mismo dialéctico tiene como base, y dice, lo más importante es cómo yo voy a aplicar todo eso a una realidad concreta. Nos estamos por quedar sin tiempo, chicos, así que voy a tratar de redondear cosas que se me hace súper difícil. Pero me interesa como entender esta idea de que a la vez que yo estoy transformando ese medio en el que estoy, ese medio me va transformando. Esa también es una relación dialéctica. ¿Sí? Yo no creo que vos traigas esto de Chile, yo no creo que ninguna de las personas que estuvo en las primeras movilizaciones de Chile siga siendo la misma persona que fue a esa movilización. ¿Sí? El pueblo chileno hoy no va a ser el mismo pueblo. Yo no voy a ser la misma persona después de haber atravesado un proceso de grupo de la que fui antes de entrar a ese grupo. Y ese grupo no va a ser el mismo grupo antes de que yo me haya incorporado. O sea, hay siempre una relación dialéctica de ida y vuelta. Y este es el salto cualitativo del que hablamos. Hay un cambio de calidad en mí, hay un cambio de calidad en el proceso, hay un cambio de calidad, ¿sí? Que se va dando por la acumulación de sensaciones. ¿Sí? Me interesaba redondear esto porque es interesante entender que, fíjense cómo es tan sencillo ligar a la psicología social con el materialismo dialéctico cuando hablamos de la relación dialéctica, o sea, del ser producido y productor de su realidad. ¿Se acuerdan? Bueno, la vieron, ¿no? Sí. La tienen a Ana, ¿no? Ana Quiroga. Y Pichón Rivière, que decía, el sujeto es un ser social e históricamente determinado. O sea, nosotros modificamos la historia y la historia nos modifica y nos determina. ¿Sí? Bueno, no sé si quedan 8 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Yo fuera de esto yo estuve mirando, leyendo otros materiales y eso, y había leído sobre Hegel de materia, que era una teoría filosófica. Eso es más adelante cuando veamos esa teoría, ¿no? Porque viene pegado un poco a esto. ¿Cómo? ¿Sobre Hegel? Sí. Bueno, Hegel Que es de la... es lo que explicamos al comienzo de la clase. Claro, pero lo vimos más como historia, o sea, el origen, al principio. Y yo lo que estuve leyendo era todo que decía de la materia, de las creencias. Claro, Hegel. ¿Puede ser? Sí, Hegel. Sí. Bueno. Perdón. No, dale. Hegel planteaba el razonamiento y la idea como lo principal, como el motor. Es bastante complejo. Hegel hizo toda una historia de la justicia, tiene tomos y tomos, es un filósofo muy prolífico en su escritura. Pero básicamente, para entender por esto que vos decís de la idea, Hegel planteaba la idea como lo que movía, o sea, no yo qué les dije cuando les dije el conocimiento y qué es lo que pasa con el materialismo histórico y qué es lo que dice Marx. Acá hay procesos sociales, hay modos de producción que determinan al sujeto y a la idea. Claro. Hegel lo decía al revés, dice, hay un Dios, pensémoslo con el Estado. Hegel en el Estado decía, el Estado es la razón, el Estado es lo que está bien,
el Estado es lo que va a determinar el buen accionar, digamos, la justicia está bien, estoy usando una palabra valorativa y no sería la... No, el Estado es la razón, es lo que... es lo la que razón, determina. la libertad y la moral. Claro, Eso es decía. lo que rige, es como el rector es la idea. Sí, sí, yo leí eso, la razón y la La em, conciencia, dice. razón y conciencia. Claro, Claro. pero él habla de la autoconciencia. Bueno, y tanto Marx como Engels fueron en un comienzo, siendo muy jóvenes, adherían a Ellos eran grandes amigos, pero pensaban diferente, Al principio pensaban muy parecido. El tema puede es ser, claro, lo que al principio. no sé si leyeron ahí cómo Marx va teniendo una práctica en la realidad, una práctica concreta, que es la práctica del periodismo, empieza a tener intervención en movimientos sociales y empieza a cuestionar esta idea. Por eso la negra cuando decía Marx puso patas para arriba la dialéctica hegeliana, porque lo que Marx dice es, estoy re de acuerdo con tu dialéctica, pero para mí es al revés. La base está en los modos de producción, en lo material. La base es lo material. Y la idea es la superestructura. O sea, la idea surge a partir de esta realidad concreta. ¿Sí? Claro, y ahí rompen tanto Marx como Engels con Hegel. Es decir, y Marx y Engels eran muy amigos desde jóvenes, se complementaban uno con el otro. Se da esta cuestión en la historia, ¿no? Que muchas veces se complementan así, desde lo político, ideológico y esta relación de amistad, ¿no? Con lo hermosa que es la amistad. Y bueno, y Marx, Engels lo sobrevivió a Marx, porque cuando él publica El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Marx ya no estaba, ya se había muerto. Y tenían 2 años de diferencia de edad entre ellos. Sí, acá esta parte del material dice el hecho de que Hegel viviera más que Marx no autorizaba pensar tampoco. Hay una parte donde... Claro, dice, el texto hace referencia a que en un momento algunos detractores dicen que Engels como que podría haber roto con Marx, y en realidad no, en la continuidad había, por supuesto eran 2 personas separadas, ¿no? Pero en el pensamiento compartían, por lo menos la esencia filosófica, o la esencia del pensamiento estaba compartida. Claro. Con respecto a Hegel es un filósofo de los filósofos más predominantes cuando uno escucha. También menciona Forbach, ahí el artículo, no sé si que también era de la época, o sea, piensen que en todo lo que, esto viene después del iluminismo, de todo un boom de ideas, y cada uno iba como desarrollando también su propio criterio. Uno toma, pues ellos estaban en movimiento y en formación, nosotros ahora estamos estudiándolo a la luz del tiempo, pero en ese momento las discusiones deben haber sido muy interesantes. Claro. Entre los jóvenes hegelianos, no sé, como si yo ahora les dijera, no sé, alguna juventud acá, no sé, discutiendo, no se me ocurre ninguna, pero alguna juventud discutiendo y de repente se dice, mirá, rompió con su mentor y bueno. Y siempre, es decir, esas discusiones, bueno, las tenemos, esas corrientes de idea que chocan, digamos, como el macrismo y El kirchnerismo. y el kirchnerismo o el Frente de Todos, con las distintas vertientes que tiene, pero todas esas vertientes del Frente de Todos son antimacristas. Por lo tanto, los debates se dan en público, en privado, en posiciones, digamos, que era también lo que pasaba en esa época, porque Marx escribía en un periódico donde era crítico de determinadas ideas que polulaban en ese momento. Claro. También se puede ver ahora, en la historia latinoamericana, cuando uno dice movimientos, el movimiento zapatista, el movimiento
del café en Nicaragua, mencionamos, o sea, es un montón de movimientos que por ahí son movimientos diferentes, pero tienen una esencia en común, hay una cuestión que es por ahí también los movimientos de procesos de gobiernos de facto y de dictaduras militares que hubieron en toda Latinoamérica, también cada uno tenía su particularidad, pero también empiezan a tener, bueno, se podría decir estas dos corrientes, ¿no? Sí, no, y si analizamos desde la historia argentina, bueno, hubieron hitos en la historia que ya de Argentina, que el Cordobazo, acá en la provincia de Neuquén, el Choconazo, digamos, que ya, es decir, no solamente cambiaron algunas cosas, sino que cambian también a los sujetos y sujetas que participaron de esa lucha, ¿verdad? Te queda un minuto, perdón, pero bueno, no cortaré con la... Bueno, no sé si ya no queda más tiempo, así que ha sido un placer y estamos ambas a disposición. Las dudas que tengan, las críticas que nos quieran hacer, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantarme. Estuvo buena sí la clase. Y es larga, creo que esta etapa es larga, ¿no? Es compleja, es complejo, es decir, nos va a llevar unas cuantas clases. Pero sí, yo no me aguanté y estuve mirando más cosas.